Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa Live. Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante porque vamos a hablar de la cultura. Entonces, vamos a empezar diciendo que la cultura es un conjunto de conocimientos, de costumbres, de tradiciones, de ritos, ceremonias, que son, e ideas que son de un pueblo o de un grupo social en particular. Eso es lo que es cultura. Ahora, ¿qué abarca esto? Esto abarca todo el quehacer humano. Esto lo abarca todo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, bueno, la costumbre religiosa, por ejemplo. Todos los pueblos tienen algún tipo de religión o de creencia. Entonces, en la cultura a nivel mundial, cada país tiene su costumbre en eso, tiene sus tradiciones, por ejemplo. Podemos poner un ejemplo con un país que es de aquí de América, México, por ejemplo. Es un país que tiene una tradición Hay una en cultura todo, muy amplia, don en Ramón. todo. Ay, sí. Por ejemplo, tiene una cultura acerca de lo que es la muerte, que es increíble. Esa gente tiene unas tradiciones, unas ceremonias, unas celebraciones acerca de lo que es la muerte. Increíble. En la música tienen una tradición que la han podido mantener pura por muchos años. Bella también. O sea que es increíble. Yo estoy poniendo ese ejemplo de los mexicanos, ¿verdad? Porque es una de las culturas que más pura se mantiene. ¿Y qué más años tiene? Y tiene muchos años ya. Entonces, realmente, eso es lo que es cultura, es conocimiento, tradición de los pueblos. Y esto está lleno de ejemplos, por ejemplo, los chinos, por ejemplo, que son un pueblo, uno de los pueblos más antiguos que hay, los chinos, y tienen una cultura en todo. Y han aportado al Bueno, mundo. los chinos sí. Ay. Miren, Los chinos tienen. no, y que mantienen sus tradiciones, por ejemplo. Porque eso es, la mantienen. Por ejemplo, los chinos han aportado, por ejemplo, la acupuntura. En la medicina. La han medicina, aportado la muchísimo. medicina china, por ejemplo. La cocina. Uf, deliciosa. Porque esa es otra de las cosas que tiene la cultura, lo culinario. Cada país del mundo tiene esa parte, que es lo culinario. Y eso es diferente en todas partes. Y todas las Se comidas. parecen un poco, pero todas son diferentes. Mire, óigame, todas las comidas son deliciosas, no importa de cualquier. Sí. Unas te pueden gustar más que otras, pero realmente todas tienen su toque especial. Sí, entonces, ¿qué te digo? La cultura está basada en las tradiciones, reglas. Hay reglas. Religiones. Las religiones, también está la escritura, porque hay muchas cosas de los pueblos que se saben por la escritura y por la literatura que han hecho a nivel mundial. Y también hay pueblos, hay culturas que han desaparecido, que eran culturas muy ricas. Por ejemplo, en América del Sur, cuando los españoles vinieron aquí por primera vez y ellos se encontraron con los indios. Pero ¿qué pasa? Que a medida que tuvieron cierto tiempo, empezaron a explorar y se encontraron con ruinas. Pero cuando se encontraron con estas ruinas, no era de esa gente que estaba en ese momento ahí, sino que eran más antiguas. Y se encontraron con ciudades enteras de los aztecas, de los incas, de los mayas. Oye, por ejemplo, los mayas te dejaron ciudades enormes, donde vivían 300.000 personas en esa época. Entonces, esas son culturas que por los escritos que ellos dejaron y por la costumbre orales es que la conocemos, por las tradiciones orales de la gente, que desaparecieron. Hay muchísimas teorías de por qué desaparecieron, bueno, pero eso no lo vamos a saber nunca.
pero son teorías. Desaparecieron porque no tenían el agua, no podían sembrar, bueno, muchísimas cosas. Y más los españoles, que también acabaron con un poco Se de esa encargaron cultura. de- Se encargaron de eso, de imponer el cristianismo y eso. Y por eso, pero por ejemplo, la religión, por ejemplo. No hay pueblo del mundo que no tenga una creencia. Por ejemplo, ¿qué te digo? En todos los pueblos del mundo hay su creencia. Y eso ha ido variando también, Lai, porque, ¿qué te digo? La cultura no es estática. La cultura no es estática, la cultura es algo, Se va adaptando a los tiempos. sí, también. que se le agregan elementos nuevos, por ejemplo. Y también hay lo que se llama la transculturación, que es cuando un pueblo que es muy rico en sus tradiciones y en su quehacer y en su saber, le pasa eso, por la buena o por la mala, a otro. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Roma, los romanos eran unos guerreros fenómenos y avasallaron el mundo antiguo de aquel tiempo. Y una de las primeras gente que ellos conquistaron fue a los griegos. Pero ¿qué pasa? Ellos conquistaron a los griegos militarmente, pero los griegos culturalmente los conquistaron a ellos, porque tenían más que aportar. Ujú. ¿Tú entiendes? En literatura, en sabiduría, No, sí, claro. los griegos, todo esto, bueno, los romanos casi absorbieron todo lo de los griegos. Fíjate para que tú veas cómo es la cosa. En estos tiempos modernos pasa lo mismo. Por ejemplo, en países como nosotros, que no somos un país grande, nosotros tenemos mucha influencia y la cultura de nosotros se tambalea. ¿Por qué? Porque los países grandes te influyen en la música, hasta en los idiomas te influyen. ¿Por qué? Porque tú eres pequeño. Por eso yo admiro a los mexicanos, porque los mexicanos mantienen sus tradiciones, su mariachi, eso, por años. Por años. ¿Me entiendes? Aquí en estos países es más difícil porque, como somos pequeños, pues somos influidos por otra cultura. Eso se llama transcultura. ¿Sí? Bueno, nosotros realmente somos una mezcla de culturas. Sí. Se puede decir, aunque aquí predomina la religión católica, pero también hay cierta mezcla de No, religiones. aquí hay de todo. Aquí hay una variedad. Aquí hay de todo tipo de religión. Aquí hay una variedad, Aquí pero está la también religión católica, que es la más vista, ¿verdad? La que más la gente practica, pero también están los evangelios. Aquí está todo. sí, Aquí está aquí está todo. todo. Pero realmente aquí nosotros en República Dominicana tenemos una cultura base, ¿verdad? Como todos los países. Sí, y hay cosas que se mantienen. Por ejemplo, nosotros tenemos en la cocina tenemos nuestras tradiciones. Esa es una de las cosas que más se mantiene. Por ejemplo, ¿cuál es la cocina dominicana? Arroz con habichuela y carne. Y La sancocho, habichuela más sabrosa. y el es la de sancocho, aquí. que se le llama. También tenemos el mangú, que eso es de nosotros. Ay, tú sabes una cosa muy importante que es de nosotros, que nadie lo tiene en el mundo. La habichuela con dulce. Para que tú lo sepas. Eso nada más se usa aquí en la República Dominicana. Y esa es parte de nosotros. Cuando yo le dije una vez a mi español, no, pues aquí tenemos habichuela con dulce, ¿quiere un vaso? Habichuela con dulce. A mucha gente no les choca bastante Les cuando tú choca. le dices habichuela con azúcar. Sí, le choca. Bueno, pero es muy sabrosa. Entonces, la cultura está basada en eso. Por ejemplo, la música. Esa es una de las cosas no, aquí que la más música. abarca al mundo entero, porque cada pueblo tiene su música. Sí. Cada pueblo tiene su Pero música. como bien usted dice, también va cambiando según los tiempos. Según Y lo- mire ahora a dónde hemos llegado Sí. con la música que tenemos hoy día. Pero nuestras músicas base, los merengues que Sí. son tan lindos. Después se incluyó la bachata. Sí. después ¿verdad? Fíjate, se dice inclusive que aquí, por ejemplo, nació el son. Oye bien, Exactamente, el son. pero el son se fue para Cuba. Y de aquí lo llevaron a Cuba. Pero se dice eso, yo no estoy tan seguro, porque eso es bien cubano, el son es cubano. En Cuba se ha mantenido. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí surgió el merengue, pero también surgió un tipo de canción que se llamaban criollas, que eran lindísimas. Y por último la bachata.
Y ya, por ejemplo, ya hemos heredado el dembow, ¿cómo que se llama el otro? No, esos son de los nuestros. El dembow es nacido y Por- criado aquí. dembow, qué sé yo qué, bueno, muchísimas cosas rarísimas que hay en el mundo. Eh, la cultura tiene que ver con las leyes, las reglas. Hay pueblos que han legislado, por ejemplo. Y mira, por ejemplo, el pueblo francés, los derechos, de ahí salieron los derechos universales del ser humano. O sea, eso es parte del conocimiento humano. O sea, fíjate qué interesante esto. Los derechos para todo el mundo. Es una proclama del pueblo francés, los derechos humanos. Y eso le costó una revolución y la toma de la Bastilla y todo eso, que donde murieron muchísima gente. Pero todo eso es parte del aporte mundial de lo que se llama cultura. ¿Me entiendes? Por ejemplo, vamos a hablar ahora de la India. Por ejemplo, la India es un pueblo también muy antiguo y que tiene unas tradiciones riquísimas. Bueno, en comida nada más. Solamente la comida hindú es una cosa increíble. Pero a nivel, por ejemplo, ¿qué te digo? A nivel de lo que es, no la religión, sino la filosofía. Lo de la India es una cosa riquísima. ¿Por qué? Porque le ha legado al mundo lo que es la filosofía yoga, por ejemplo. Que es algo extraordinario. Bueno, que la semana pasada nosotros hablamos de los distintos tipos de yoga. Pero eso es un legado para el mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque eso se mantiene por miles de años. Y además, no solamente que tiene el libro escrito, sino que la tradición se mantiene de maestro a discípulo. ¿Tú entiendes? Hay cosas de la filosofía yoga que son de maestro a discípulo. Y esto es algo extraordinario y se ha conservado por miles de años. Pero no solamente eso, sino el folclore del pueblo hindú. O sea, lo folclórico, como son todas sus fiestas, todas sus que fiestas. son tantas. No, y los personajes, como Hanuman, Ganesha. eso del folclore, todo eso es del folclore. Sí, todos los Todos esos dioses hindú, que hay dioses para todas las cosas, eso es del folclore, pero eso es riquísimo, y ellos lo mantienen. Ellos lo mantienen. Eso se mantiene por miles de años, y ahí es lo interesante. Por eso es que son costumbres que no son pasajeras, sino que tienen miles de años, y si cambian muy poco. Sí, no, y su tradición también de la cremación Sí. y los que llevan ¿verdad? Los restos al Sí, río. entonces son costumbres que son costumbres milenarias. Esas son de las cosas que lo identifican a ellos como país. Y la comida, por ejemplo, la comida hindú, que es famosa, igual que la china, son cocinas que son delicioso. A mí me gusta más la comida hindú. Ay, a mí me encanta. Bueno, la comida hindú tiene su tradición que es a base de muchas especies. Lo que no me gustan son esos picantes tan... No, porque eso ellos tienen ligeramente picante. Tienen un ingrediente en la cocina que se llama el curry, que es delicioso, que el curry es una mezcla de varias especies que da lo que se llama el curry, que es una cosa sabrosa. El curry es muy bueno, ¿me entiendes? Entonces todo eso es la cultura y la tradición de los pueblos, que esto es lo que hace al mundo realmente. Y esto está dividido entre los ¿cuántos son ya? 8.000 millones de seres humanos que hay en el mundo. Esto está dividido, ¿verdad? Y cada porción del mundo tiene su costumbre. Y además ha tenido que aportar también. ¿Por qué? Porque hay cosas de estas que se van a otros sitios. Las cosas buenas se van a otro lugar. Sí, ¿Tú entiendes? Inclusive en los idiomas se influyen mucho también, porque los idiomas, a través de la interacción de los pueblos, tú vas cogiendo palabras. Por ejemplo, del idioma inglés, por ejemplo, ¿qué tú has cogido? Hay una palabra que se usa a nivel mundial, que es el ok. Eso es del idioma inglés.
¿Tú me entiendes? Todo el mundo dice, ¿sabe? Todo el mundo lo usa eso a nivel se hizo mundial. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué te digo? Estas son de las cosas que uno tiene que observar para ver lo amplio que es ese tema de lo cultural y lo necesario. Hay muchas organizaciones, ¿verdad?, que se ocupan de esto, como los clubes. Por ejemplo, yo fui fundador, junto con los muchachos de mi barrio, fui uno de los fundadores de un club que se llamaba el Club Cultural Enriquillo. Y nosotros nos hicimos famosos. Nosotros fuimos de los primeros clubes que hubieron aquí que se ocuparan de eso. ¿Y qué nosotros hacíamos? Nos ocupábamos de hacer artículos, de hacer giras. Bueno, nosotros hacíamos giras que eran famosas porque las hacíamos con 17 y 18 guaguas. Oh, wow. Sí, porque era nadie lo hacía eso en ese tiempo. Y nosotros lo que queríamos era agrupar a la mayor cantidad de personas de los barrios y llevarle el mensaje de enseñanza a la gente, que de eso que se trata. ¿Tú entiendes? Y esto es realmente bien interesante, y el aporte que muchos pueblos han hecho al mundo a través de su conocimiento, esto es interesantísimo, ¿tú entiendes? Hay también, desgraciadamente, la cultura de la guerra también, porque hay pueblos que han sido guerreros y han tenido que aportar muchísimo en eso, en armas y cosas de esas que no valen ni la pena mencionar, pero que son parte del mundo también, son parte de la enseñanza del mundo. Bien, amigos televidentes, este es un tema muy amplio. Vamos a ver si en el futuro hablamos de esto, aunque sea de forma particular, no de forma general, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes.